qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Ninguna ciencia, en cuanto a ciencia, engaña. El engaño está en quien no sabe. Empezamos un nuevo programa de Humanos y otros bichos con esta frase de Miguel de Cervantes, que resume de lo que conversaremos hoy, de fraudes científicos. Muy buenos y excelentes días, queridos internautas, oyentes de la radio universitaria. Este es un programa del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del vasto e interesante mundo de la ciencia. Bienvenidos. Es un gusto tenerles por aquí. Bienvenidos, estimadas y estimados amigos. Sandra Enríquez, Elizabeth Minda, Jimena Pérez, Alfonso Molina y los amigos del CIS les acompañaremos de 10 a 11 horas y el reprise los días martes de 15 a 16 horas. Bienvenidos Radio Escuchas, espero que les guste el programa del día de hoy. Bienvenidos con todos los que nos escuchan a un nuevo programa de Humanos y otros bichos. Empezamos con los titulares. Esta semana discutiremos sobre los fraudes científicos. En Tertulia y Café conversaremos con la doctora Anita Villasís, investigadora del CIESAL y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el segmento Ciencia de la Ficción, Alfonso Molina nos hablará sobre el regreso al futuro. Hoy introducimos un nuevo segmento presentado por Sandra Enríquez titulado Alucinaciones entomológicas, donde nos contará historias de bichos con un poco de realismo mágico. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichoSIS y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098 73 50 221. 098 73 50 221. Enviamos un saludo especial a Franklin, que nos escucha desde las Islas Galápagos, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Saludamos también a Berito, a quien enviamos muchas energías para que siga adelante con su proyecto. Parece que se ha vuelto el camino escabroso, pero dale, Berito. Saludos, Vero. También saludamos hoy a todos quienes nos escuchan dentro y fuera de la Universidad Central. Gracias por acompañarnos cada viernes. Esta semana conversaremos de un tema un tanto polémico, el fraude en la investigación científica. Aunque la ciencia se caracteriza por el rigor y la revisión, en las últimas décadas varios fraudes científicos han aparecido, han salpicado ocasionalmente a publicaciones científicas y a investigadores. Desde el investigador japonés que falsificó datos en casi 200 estudios, hasta un particular artículo científico firmado por algunos personajes de la serie Los Simpson. Varios son los fraudes y engaños científicos. La comunidad suele considerar que los casos de fraude son mínimos, o eso queremos pensar. Sin embargo, no todo el mundo opina igual. Hay ciertos estudios, como el del escritor científico William Broad, del diario The New York Times, o el de los investigadores de la Universidad de Montreal, que apuntan a una práctica más común de lo que acaba finalmente por conocerse. Si bien es cierto que el número de incidentes confirmados es muy bajo comparado con la actividad científica total, la frecuencia puede ser mayor de lo que se detecta. Habría que distinguir entre fraudes graves y fraudes menores. Entre los primeros, los más frecuentes serían la falsificación de datos, seguido de la fabricación de datos y el plagio. Entre los fraudes menores podríamos decir que está la autoría ficticia de un trabajo o el aprovechamiento excesivo de un trabajo propio, como el autoplagio, muy común, o los conocidos como refritos científicos.
o la división de una publicación en varias, o el inflado de varios trabajos. De esto conversaremos, de algunos trabajos científicos que con el pasar del tiempo se han comprobado que son fraudes. El primer ejemplo de esto es el famoso investigador surcoreano Wang Woo-suk, un veterinario que engañó al mundo con la clonación humana. Pasó de ser un héroe mundial, avalado por la famosísima y reconocida revista Science, al protagonista de uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia, en pocos meses. Y tras ser condenado por la justicia, montó una empresa para clonar mascotas. No puede Wow. Se lo conocía como el apóstol coreano de la clonación, héroe nacional, pionero científico, logro de proporciones históricas, padre de la clonación terapéutica, ídolo de la ciencia laica, entre otras. Con todas estas expresiones se definían por ahí en el año 2005 al protagonista de uno de los mayores fraudes de la historia de la ciencia. Y no era para menos, porque este prestigioso investigador surcoreano, licenciado en veterinaria, asombraba al mundo con el anuncio de haber conseguido clonar, por primera vez en la historia, células madre de origen humano. Y todo ello con el respaldo de la revista Science, que publicaba su investigación como buena. Su anuncio causó una gran conmoción en el mundo entero, repercutiendo no solo en el ámbito de la ciencia, sino también por el tema en el campo de la bioética, la moral, el derecho, la religión, y a través de la publicidad que le dieron los medios de comunicación en la sociedad, que veía una luz para la posible cura de ciertas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la diabetes. En los 2 años que duró su gloria, Woo-suk se convirtió en una especie de leyenda viva, admirada por el pueblo surcoreano, claro, y promocionada por un gobierno que vio en él a un ejemplo, un niño pobre de origen rural que había conseguido alcanzar la gloria mundial en algo tan complejo como la investigación genética. Incluso, como pasa con ciertos artistas, se crearon clubes de admiradores en toda Corea del Sur. Había páginas web con nombres como Yo amo a Woo-suk. No. Y la prensa y la televisión seguían sus pasos y lo elevaban a la categoría de personaje célebre. Sin embargo, pasó de héroe a villano en poco tiempo. No era para menos, porque en apenas 1 año y medio, desde febrero del 2004 a octubre del 2005, Woo-suk, que poseía una ambición desmedida, había anunciado un embrión clonado, poco después de la clonación de las células madre de origen humano, y, por si había alguna duda, presentó a Snoopy, el primer perro clon del planeta. Todo ello hizo que el gobierno de Surcorea le otorgara una cantidad bastante grande de fondos para sus investigaciones de millones de dólares, y además creó el primer banco mundial de células madre, con él como director. Pero su gloria no duró mucho más. 3 meses después de aquello, en enero del 2006, se descubría que toda su investigación había sido un fraude. Terrible. Sus colegas le acusaron de haber utilizado células madre falsas para su famosa investigación. Woo-suk se defendió la autenticidad de su trabajo. No hay duda de que logramos producir 11 células madre de embriones humanos clonados de un paciente y de que poseemos la tecnología para crearlas de nuevo, dijo él en ese entonces. Y tachó de despechados a los que ponían en cuestión su trabajo. El gobierno decidió que las investigaciones de Woo-suk debían ser verificadas por un comité científico, como de hecho había pasado cuando envió su publicación a la revista Science. Sin embargo, los investigadores, algunos de la misma universidad de Woo-suk, hallaron graves fallos en los procedimientos, pruebas simuladas, experimentos simulados y datos falsos. 3 laboratorios independientes confirmaron que la mayor parte del material genético utilizado en las clonaciones no coincidía con el ADN, con el material genético del supuesto donante. El comité llegó a una conclusión. No tenían duda, todo había sido un engaño. Woo-suk fue expulsado de la Universidad de Seúl y cerró su laboratorio. Fue condenado a 2 años de cárcel en suspensión, lo que supone que no fue a prisión nunca, aunque a cambio debía estar 3 años bajo vigilancia de las autoridades. El tribunal suspendió su pena de cárcel al tener en cuenta que, a pesar de sus artimañas,
el caído, entre comillas, padre de la ciencia surcoreana, es todavía una autoridad en la clonación animal y que el dinero que había sido dado por el gobierno se destinó a asuntos relacionados con la investigación. Es decir, el daño no fue tan malo. Lo que la comunidad internacional sí ha reconocido a Jusuk es la primera clonación con éxito de un perro en el 2005. Un galgo llamado, como les decía, Snoopy. Tras la falsa réplica de células madre que llevó a su encubramiento y posterior caída, Jusuk retomó la investigación y actualmente trabaja en un laboratorio local, de nuevo en el campo de la clonación, aunque con su reputación ya manchada para siempre. Un poco por el suelo. Un poco por el suelo. Bueno, en otro de los ejemplos que tenemos de fraudes científicos tenemos a el hombre de Piltdown, que se lo consideró hasta cierto punto el eslabón perdido. El fraude del hombre de Piltdown es para echarse las manos a la cabeza, porque no puede ser más descaro el que se hizo con esta investigación, pero esto se mantuvo durante varias décadas. El 18 de diciembre de 1912 se publicó en la prensa una noticia extremadamente chocante. El eslabón perdido entre el hombre y el mono, la hipotética especie que relacionaba a los humanos actuales con los antepasados simios, había sido hallada. Este descubrimiento corroboraba además la teoría evolutiva de Darwin. El mismo día, durante la reunión de la Sociedad Geológica en Londres, se revelaron al mundo unos restos óseos, parte de un cráneo fósil y una mandíbula, que supuestamente habían sido descubiertos por ese mismo año por un obrero en un lecho de grava en Piltdown, de ahí el nombre del hombre de Piltdown, ¿no? Es al sureste de Inglaterra. Estos fragmentos pasaron a manos de Charles Dawson, un arqueólogo aficionado que junto al eminente paleontólogo Smith Goodward, el del Museo Británico, los presentó en Londres. El hallazgo del hombre de Piltdown resultó, por tanto, muy apasionante. Obviamente a todos les llamó la atención. Este arqueólogo Goodward denominó oficialmente a la nueva especie como Ianthropus dawsoni, el hombre de los albores de Dawson, en alusión a su descubridor, aunque se conoció popularmente como el hombre de Piltdown. Los fragmentos óseos guardaban similitudes con los seres humanos y con los simios y fueron aceptados como válidos por la comunidad científica hasta 1953, fecha en la que el Museo de Historia Natural de Londres anunció que se trataba de un completo fraude. Los científicos probaron que los restos tenían menos de 50.000 años de antigüedad y que el cráneo y la mandíbula procedían de dos especies diferentes, un cráneo humano y unos fragmentos de un simio, que ellos en ese momento consideraron era de un orangután. Todo el conjunto había sido manipulado con el fin de provocar el engaño. Cuando los investigadores no pueden corroborar de manera fiable las afirmaciones hechas por otros, la ciencia se asfixia. Ahora surgen los mismos problemas cuando la comunidad investigadora se enfrenta a lo que se denomina una crisis de reproducibilidad. Los científicos necesitan poder acceder a las pruebas y a los datos para poder duplicar o no los resultados de una investigación. La controversia sobre el hombre de Piltdown da la razón actual al movimiento por una ciencia abierta, con su llamamiento a la transparencia en todos los pasos del procedimiento científico. El célebre hombre de Piltdown resultó ser uno de los más grandes fraudes de la historia científica. 100 años después, un grupo de investigadores británicos emplea la última tecnología para intentar esclarecer el enigma. Aunque Charles Dawson, que es el principal sospechoso, aparte de él, hay varios implicados más en este fraude, incluyendo obviamente a los que habíamos mencionado antes, a Woodward, a Hinton, el conservador del museo, a un sacerdote jesuita, Chardin, e incluso al famoso escritor Arthur Conan Doyle. ¿Saben quién escribió eso? Arthur Conan Doyle. Es el autor de Sherlock Holmes. Él también está dentro de los implicados como parte de este fraude. Esta controversia indica los peligros de sacar conclusiones basándose en información limitada o nueva, tanto para la ciudadanía como para los científicos. En algunos aspectos, todo el episodio presagiaba las amenazas que ahora plantean las noticias falsas y la difusión de información errónea acerca de la ciencia y de otros muchos temas. Es difícil llegar a la verdad, ya sea de una noticia o de una teoría científica, sin tener acceso a las pruebas en las que se basa. Es por eso que ahora muchas de las investigaciones se someten no solo a un comité científico, sino a varios, con varias multidisciplinas también.
Es así que ahora todas las ciencias proponen que los datos sean abiertos y disponibles para quien los necesite, ¿no? El rey del fraude científico era en realidad un incomprendido. Así lo mantiene un nuevo estudio sobre la vida y trabajos de Paul Kammerer, un investigador austriaco de principios del siglo XX, a quien las acusaciones de modificar sus experimentos le empujaron a un suicidio solitario cerca de Viena. Kammerer, que abandonó su carrera musical para dedicarse a la ciencia, fue siempre a contracorriente. Pasó años haciendo experimentos que contradecían las teorías evolutivas dominantes. Su carrera quedó truncada para siempre cuando un investigador le acusó de inyectar tinta en un sapo para demostrar sus hipótesis. Todo su legado científico se fue a la basura y su nombre engrosó las páginas de la infamia científica. El único lugar donde su memoria fue respetada fue la Unión Soviética, donde se le consideró un héroe. Incluso se rodó una película pseudobiográfica que acababa con un apoteósico triunfo científico en lugar de con un lamentable suicidio. En 1926 se le acusó de inyectar tinta a un sapo para que su hipótesis funcionara. Más de 80 años después de su muerte, una revisión de sus experimentos recién publicada en Journal of Experimental Zoology mantiene que Kammerer no solo no manipuló sus experimentos, sino que fue el primero en demostrar que el medio ambiente imprime cambios en un individuo que se transmiten de generación en generación. En otras palabras, Kammerer fue el primero en toparse con la epigenética, una teoría denostada durante décadas, pero aceptada en la actualidad, que habla sobre los genes y sostiene que el medio impone cambios heredables que se transmiten por modificaciones químicas que no alteran la secuencia de ADN. El mecanismo se ha probado en varios modelos animales y ya se utiliza en medicamentos contra el cáncer. Kammerer se habría adelantado varias décadas a Conrad Waddington, que describió los primeros casos de este fenómeno y acuñó el término en 1942. Kammerer podría ser considerado el padre de la epigenética, explica Alexander Vargas, el investigador de la Universidad de Chile, que firma el nuevo estudio. Al igual que otros expertos de la epigenética, señala que el científico tiene que ser rehabilitado. Para ello, hay que repetir sus experimentos, pues la rehabilitación completa pasa por replicar sus observaciones. Bueno, una parte muy importante de la ciencia es eso, que todo experimento sea repetible, si no, no es ciencia. Ya hablamos acerca de los eslabones perdidos entre los humanos. Y ahora otro fraude, el supuesto eslabón perdido entre las aves y los dinosaurios. Los restos fósiles hallados en China de un Archaeopteryx, considerado el eslabón perdido de la evolución entre dinosaurios y aves, ha resultado ser totalmente falso y ha puesto en una situación embarazosa a la mismísima National Geographic Society, que fueron los que impulsaron este descubrimiento. Bueno, este fósil hallado es un animal cuyo cuerpo parecía poseer las alas con plumas de un ave y la musculosa cola de un dinosaurio, pero ha resultado ser en realidad la superposición de dos animales, según reconocieron fuentes de la misma revista. La National Geographic, una de las más famosas revistas del mundo en materia de arqueología y en especial en excavaciones de restos de dinosaurios, dedicó su portada del número de noviembre de este año al Archaeoraptor, ya que su hallazgo se consideraba un descubrimiento trascendental. Sin embargo, algunos de los paleontólogos que lo presentaron el 15 de octubre de 1999 afirmaron que incluso habría que replantearse algunas de las teorías sobre dinosaurios y que era muy posible que varios de los grandes terópodos conocidos como el tiranosaurio rex tuvieran plumas. El caso del Archaeoraptor pone al descubierto una polémica historia con extraños tintes desde sus orígenes. Primero, los restos fósiles perfectamente conservados salieron a la luz pública de modo furtivo en una exposición de gemas y minerales de Tucson, en Arizona. Allí fueron adquiridos por Stephen Cercas, director del Museo de Dinosaurios de Monticello, en el estado de Utah. Pero se desconoce cómo llegaron los restos a Estados Unidos desde China. Posiblemente lo hicieron llegar de modo ilegal, dado el gran valor que ha alcanzado este tipo de fósiles, que dicen que tiene 120 millones de años. El problema no es que los fósiles sean falsos. Lo que es falso es que se trate de un animal a caballo entre un dinosaurio y un ave, que era lo que le daba un valor especial.
pero un experto en dinosaurios en la etapa de transición del Jurásico se ha visto desagradablemente sorprendido porque esta noticia es falso. Afirmó con contundencia en octubre que el Archaeoraptor es el verdadero eslabón en la cadena que une pájaros y dinosaurios y no tiene plumas. La revista National Geographic presentará unas disculpas públicas y ha advertido de las dudas surgidas sobre los restos de dinosaurios que exponen su sede central en Washington. Desde este descubrimiento muchas cosas se han cambiado, hasta en los dibujos animados, en los stickers y en las láminas de los niños pusieron plumas a los dinosaurios, pero ahora sabemos que eso es totalmente incorrecto. Los casos de fraude científico abundan. Tal vez el más leído últimamente tiene que ver con una científica española que era una de las grandes promesas de la ciencia mundial. La bióloga de apellido González acababa de recibir casi 2 millones de euros de la Comisión Europea para sus punteras investigaciones sobre las enfermedades del corazón. Publicó trabajos en las mejores revistas científicas del mundo y su currículum, era brillante. Hasta que todo cambió en febrero del 2016. Aquel día, su organismo, un centro dedicado a investigaciones cardiovasculares, le despidió de manera fulminante, tras contrastar irregularidades jamás aclaradas. Además, la Unión Europea congeló inmediatamente su millonaria subvención. El escándalo se elevó aún más cuando la revista Nature anunció la retractación de un dudoso estudio científico publicado por González en el 2006. Y este trabajo retirado trataba sobre un complejo de genes relacionado con los seres humanos y la supresión natural del cáncer. Su envergadura era tal que fue citado 64 veces en otros estudios en revistas científicas de primer nivel. Sin embargo, se ha confirmado que no solamente este trabajo, sino muchos otros trabajos anteriores habían sido publicados con datos falsos. Yo creo que esto del fraude científico es más común de lo que nosotros nos podríamos imaginar. En un laboratorio, por ejemplo, en el 2012, en España, un investigador fue descubierto que inventaba los datos y que tenía decenas de publicaciones. Y, por ejemplo, tenía unas muestras que él daba como positivas, pero cuando hacían reproducibilidad realmente eran negativas, entonces prácticamente estaba inventándose todo. Obviamente le retiraron del laboratorio, pues le quitaron muchas de sus investigaciones, incluso después cuando los estudiantes pasaban por los pasillos y se daban por hacer una broma y eso, decían el nombre del científico, que es Lemus, decían, oye, ya hiciste un Lemus, entonces así como a manera de broma también, ¿no? Bueno, esperamos que el fraude no se apropie de la investigación científica en el Ecuador. Total. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Ahora
empezamos el segmento Café y Tertulia y tenemos como invitada a la doctora Anita Villasís. Anita Gabriela Villasís Salazar es de nacionalidad ecuatoriana. Sus estudios de pregrado y posgrado los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se ha especializado en la biología de las enfermedades infecciosas, así como en las ciencias de la educación. En el 2002, cuando aún era estudiante, se integró como voluntaria al Centro de Enfermedades Infecciosas, conocido ahora como CICEAL, el Centro para la Investigación para la Salud en América Latina, donde ha continuado trabajando hasta la actualidad como supervisora de la Unidad de Entomología Médica. Además, es docente investigadora de las cátedras de Microbiología y Parasitología, Fundamentos de Biología, Salud Integral y Entomología de las Enfermedades Tropicales en las facultades de Enfermería, Ciencias de la Educación y Ciencias Exactas y Naturales de la PUCE. Es miembro de la Sociedad de Biología, del Núcleo de Pichincha y del CONIEIT. Ha participado como expositora en numerosos encuentros científicos nacionales e internacionales. Tiene más de 26 publicaciones en revistas indexadas, tratando la biología, la distribución y ecología, morfología y de aspectos epidemiológicos de los triatominos, vectores del mal de Chagas en el Ecuador. Y ha participado como investigador en varios proyectos de investigación enmarcados en convenios nacionales e internacionales, aportando al conocimiento científico de esta enfermedad tropical. Bienvenida, Anita. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir con ustedes un tiempo. Gracias por haber aceptado el estar aquí, Anita. Empezamos por la biología. ¿Por qué bióloga? ¿Por qué te llamó las ciencias biológicas? Bueno, en realidad primero seguí ciencias de la educación aplicada a la biología. Entonces, primero fui licenciada en ciencias de la educación. Y luego me di cuenta que aparte de que me gustaba dar clases, dije, también me gusta investigar. Entonces seguí 4 años más en ciencias biológicas y comencé a estudiar para sacar la licenciatura en ciencias biológicas. Justamente pensando ya no solo en dar clases, sino mejorar mi conocimiento para dedicarme a la investigación. ¿Y el cambio fue bueno? ¿O más bien la suma fue buena? La suma fue buena, sí. Fue una época un poco difícil porque lo que tenía que hacer era no terminar de graduarme de licenciada en Ciencias de la Educación para que no me corra el tiempo, y entonces hubo un momento que solapé las 2 carreras, pero tenía que hacer las 2 tesis. Entonces dije, bueno, ya he hecho esto, tengo que acabar, tengo que terminar, y eso fue lo que pasó. ¿Ahora dirías que eres más bióloga o más educadora? Puedo decir que soy más bióloga, sin embargo, mucho me ha gustado justamente ya hacia el área de las enfermedades infecciosas, la aplicabilidad que se puede dar esto, pensando en las comunidades rurales, en la parte de prevención, especialmente de la enfermedad de Chagas. O sea, ahí está también tu parte social, ¿no? La parte social y la parte educativa, porque también en el 2016 terminé una maestría en tecnologías para la práctica docente, donde mi tesis fue un juego digital enfocado para niños para la prevención de la enfermedad de Chagas. Wow. Cuéntanos un poco de este juego. ¿En qué consistía? En realidad, este juego nació desde un folleto educativo que se logró hacer con el Ministerio de Salud Pública. Era sobre la prevención o cómo a los niños se les puede enseñar sobre estos insectos que transmiten la enfermedad de Chagas, sobre el famoso chinchorro. ¿Cómo reconocerlos? Cómo reconocerlos, cómo estar pendientes, qué deben hacer si lo encuentran. Lamentablemente, este insecto tiene en su abdomen la parte infectiva del parásito. Entonces, normalmente si lo encuentran, lo aplastan. A veces es con la mano o a veces le pisan. Entonces ya está el contacto con el parásito. Entonces, de esa manera era una forma de una campaña de prevención para que los niños, si le encuentran a este chinchorro, a este insecto, pues lo puedan guardar en una funda plástica con toda la seguridad o en un frasco que se les entrega a las comunidades, pero ellos protegiéndose la mano para que no entren en contacto.
Entonces se les explicaba cómo era esta enfermedad, qué es lo que deben hacer, si es que encuentran a quién deben acudir, un poco los síntomas, se les explicaba un poco en este folleto. Pero el folleto tenía juegos para colorear, tenía una sopa de letras y eso les gustaba a los niños. Pero también luego ustedes saben que estamos inmersos en la tecnología y ahora todo el mundo tiene un celular, que les gusta la computadora, un juego. Entonces, a pesar de que esta tecnología uno pensaría que más bien se utiliza mucho acá en las grandes ciudades, no. En zonas rurales ellos tienen en sus escuelas 1, 2 o computadoras, o sí tienen salas de cómputo. Entonces yo lo que así hice fue plasmar un juego digital en un formato que sea fácilmente reproducible y que no sea ni costoso, porque era gratuito, y aparte de eso, ni sea pesado. Entonces se les dejaba en un flash memory el juego digital y ellos podían continuar jugando. Cuando empezaste tu estudio de ciencias biológicas, ¿cuál era tu interés primario? ¿O de entrada ya viste que las enfermedades infecciosas eran lo que te enamoraba? No, nada que ver. Siempre me llamó mucho la atención la etnobotánica. Es decir, la utilización de plantas. El otro polo. El otro polo, totalmente. Siempre me gustaron un poco las plantas. Quería ver cómo se podían utilizar para beneficio de las personas. Entonces, fui a preguntar si es que había la posibilidad de una tesis en etnobotánica. Y en ese entonces, claro, hace muchos años, no había esa posibilidad. Me dijeron que si es que tenían la posibilidad de una tesis, que podría ser en el Yasuní, pero que todavía no estaba seguro. Entonces, como ahora sí ya tenía el tiempo limitado para graduarme, sinceramente salió este tema de tesis con insectos que no era lo mío, sinceramente, pero dije, bueno, lo voy a intentar. Y me acerqué en ese entonces era Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas, LIEI, que luego sí ya se volvió en centro. Cuando yo entré era laboratorio, éramos solo 4 personas y me dieron esta posibilidad. Y tenía que comenzar a cuidar a estos insectos. Entonces, a cuidarlos. Mantenerlos. ¿Te refieres a mantener una colonia? Mantenerlos vivos. Mantenerlos vivos, porque mi tema de tesis fue el ciclo de vida, hábitos de alimentación y defecación de una de las especies más importantes de transmitoras de la enfermedad de Chagas. Entonces tenía que mantenerlos vivos, tenía que cuidarlos para que realmente ver todo ese procedimiento de cómo se demoraban cuánto se demoraban en crecer, cuánto era su ciclo de vida. Ustedes saben que más bien en la defecación se encuentra el parásito, entonces tenía que cronometrar el momento que se comenzaba a alimentarse y el momento que defecaba, porque si uno de estos insectos defeca mientras se está alimentando, sí se podría creer que es un buen vector, un buen transmisor de la enfermedad. O sea, los cuidabas, como una madre cuida a sus hijos. Abnegadas. Sí, porque en realidad el ciclo de vida de este insecto, que es una de las especies de aquí del Ecuador más importante, que es Rhonius ecuadoriensis, se demora 6 meses. No. Y ese es el más corto, porque ahora otros temas de tesis de otras especies duran de 1 año a 4 meses. Entonces una tesis que necesita mucha paciencia. Mucha paciencia. Ahora, regresando a la mirada atrás, ¿cómo ves esos primeros momentos cuidando la colonia? Ahora que ya tienes una amplia experiencia en el tema. Claro, realmente era comenzar de cero. Primero era que me lleguen a gustar trabajar con insectos. ¿No te gustaba, Anita? Al principio no, porque justamente lo que quería era más bien la parte de plantas, pero luego les comencé a tomar un gran cariño, a pesar de que sé que son terribles, son transmisores de enfermedades y que es medio utópico, ¿no? Porque me gusta estudiarlos para eliminarlos. Es así, es así, ¿no? Es una relación amor-odio, entonces. Más o menos. Más o menos. Entonces, en realidad luego le comencé a coger el gusto por estudiar, pero siempre pensé que
enfocándome también a lo que estudié, que fue la pedagogía, dije algo más debo hacer y no solo debo centrarme en estudiar dentro de un laboratorio. Entonces, por ejemplo, ir a las comunidades rurales, trabajar con las comunidades rurales, enseñar, prevenir, ir casa por casa, ver dónde se encuentran estos insectos y un poco enseñar a las personas que prácticamente muchas de ellas conviven sin saber que están conviviendo con el enemigo. Y que hay un riesgo ahí. Y que hay un riesgo ahí. Entonces, eso fue lo que también me llamó la atención y dije, estoy en el lugar preciso, en el momento correcto para comenzar a hacer las investigaciones. O sea, tú nunca has perdido entonces tu interés social, el solucionar con la biología problemas que tiene la población. Exactamente. Sí. Ok. Has trabajado bastante tiempo en el ahora CICEAL, ¿no es cierto? ¿Nos podrías contar cómo fue tu evolución? Desde que empezaron, nos decías que son 4 personas, eran más bien 4 personas. ¿Cómo ha cambiado el laboratorio y también cómo tú has evolucionado profesionalmente? Al inicio, como les comentaba, era un laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas, LI, EI. Luego se hizo Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, ya más o menos en el 2004, 2005. Y realmente desde el año pasado recién nos cambiamos a CICEAL, que es Centro de Investigación para la Salud en América Latina. Y de lo que comenzamos cuando éramos un laboratorio apenas 4 o 5 personas, pues ahora ya somos alrededor de 100 personas. ¡Wow! Entonces ya el nuevo campus, salimos del campus de acá, de la Floresta, de la 12 de octubre, y ahora estamos, el CICEAL como tal se encuentra en Nayón. Es un poco lejos. Uno se acostumbra. Además es muy tranquilo. Por eso sí. Muy tranquilo para investigar, es perfecto. Uno tiene el tiempo, es increíble, parecería que las horas son más largas, los días son más largos, tiene más horas y uno realmente se puede dedicar muchísimo a la investigación. Qué chévere. O sea, Nayón es un ambiente perfecto entonces para... Un ambiente perfecto. A nosotros nos sucede lo contrario, pues el día se acaba, apenas empieza y no alcanzamos con todo. Pues creo que pensaremos en vez de mudarnos a Tumbaco, que nos muda a Nayón. Sí, podríamos ser vecinos. Creo que aquí la percepción del tiempo es diferente, ¿no? Entre los buses de la Gasca y de la Jerónimo Leyton, el tiempo pasa más rápido por aquí. Creo que sí. Nos contabas entonces de estos chinches, ¿no es cierto? De estos insectos, los triatominos. Has trabajado también con morfometría, ¿no es cierto? Con morfometría. ¿Qué es la morfometría, primero? Bueno, la morfometría es una de las técnicas cuantitativas, es decir, consiste en dar números, por decirlo así, a ciertas estructuras que en este caso nos enfocamos muchísimo la cuestión de morfometría geométrica, nos enfocamos a lo que es cabezas, alas y actualmente estamos incluyendo también, por ejemplo, los huevos de los insectos. Entonces, consiste en hacer esos análisis cuantitativos, dar puntos o coordenadas que se llaman, para hacer luego análisis tanto de forma y de tamaño. Porque queremos analizar quizás si es que ha habido alguna influencia del ambiente sobre la parte genética, o queremos ver, por ejemplo, se hacen estudios súper interesantes de dimorfismo sexual o de estructuración poblacional. Lo bueno de esta técnica es que va de la mano de lo molecular, porque hay veces en que suelen pelearse los genetistas con los de morfometría, pero en realidad van de la mano. Se está apoyando para poder llegar a conclusiones, puede ser similares o simplemente, como les decía, apoyadas la una de la otra, para llegar a conocer, por ejemplo, si hay diferencias entre poblaciones, si hay diferencias entre especies, que eventualmente eso parecería. Y en vez de ser tan largo como la parte, a veces estandarizar una metodología a nivel molecular toma tiempo, la morfometría geométrica tranquilamente lo puede uno hacer en 6 meses, 8 meses máximo. O sea, esta técnica también nos podría permitir diferenciar dentro de un mismo género varias especies, si puedes tener esa factibilidad.
Totalmente. Además, es muy buena para diferenciar poblaciones, es decir, hasta puede suceder diferencias entre insectos que se han encontrado en diferentes comunidades que quizás tengan condiciones ambientales diferentes en cada uno, que la una pertenezca a una ecorregión diferente a otra, a pesar de que puedan estar muy cerca. Esa es una de las ventajas de realmente de vivir en este país, ¿no? Encontrarse con un sinnúmero con una diversidad de ecorregiones. Y decías que se utilizan las alas, ¿no es cierto? Las alas, se les toma una fotografía a las alas, ¿no es cierto? Y se identifica puntos en las alas, ¿no es cierto? De cruce de las venas, más o menos funciona así, ¿no? Sí, que son los famosos puntos, son los famosos landmarks. Estos puntos los toma uno después de analizar muchas alas, yo diría que unas 100 de alas, para saber las inervaciones, los puntos justamente que se pueden unir estas venaciones porque cada individuo tiene ese nacimiento en diferentes. Entonces, mientras algunas alas pueden tener unos 8 a 10 landmarks, otros quizás necesitan tener 12, 14 puntos anatómicos que deben ser analizados. Puntos de referencia, ¿no? Esta técnica es parecida a la que se ve en las series criminalísticas, ¿no? Por ejemplo, CSI, cuando van a identificar a un posible delincuente, le toman una fotografía y ven puntos en su rostro, ¿no? Y así pueden, en teoría, en la televisión, ¿no? Identificar en cuestión de segundos quién es por la distancia que hay, por ejemplo, entre los ojos, la nariz, etcétera, ¿no? Sí. Es exactamente la misma tecnología. Has trabajado varios años en el mal de Chagas. ¿Crees que es posible erradicar esta enfermedad algún día en el Ecuador? ¿O erradicar es una palabra demasiado ambiciosa? Sí, erradicar realmente es bastante ambicioso, más que nada por el comportamiento que tienen estos insectos. Es mucho más fácil tratar de eliminarlos si supiéramos que todas las especies solo se encuentran en el domicilio y peridomicilio. Entonces, con una buena estrategia de control sistemática, es decir, cada 6 meses o cada 4 meses, dependiendo de cuánto dure el insecticida, por ejemplo, se trataría de eliminar estos insectos de una determinada comunidad, por ejemplo. Pero el problema es que muchas de estas especies no solo se encuentran en el domicilio y peridomicilio, sino que estas especies de insectos pueden encontrarse en el ambiente silvestre. Entonces, por más que uno pueda fumigar de manera sistemática, si hay esta continua visita de estos insectos desde la parte silvestre hacia la parte del domicilio y peridomicilio, y está justo en el lapso o en el momento en que ya no está actuando el insecticida, pues ellos podrían poblar, es decir, formar colonias, colonizarse. Entonces, ¿cuál sería la solución más viable para mantener los casos al mínimo? Yo siempre me enfocaría a la prevención. Campañas masivas de prevención para que la gente sepa qué debe realizar. Es mucho más fácil, creo yo, y prevenir, es decir, por último, invertir mucha información, mucho tiempo y hasta mucho dinero en campañas masivas de prevención, que luego tratar de controlar algo que ya se fue de las manos. ¿Crees que eso es responsabilidad del gobierno? Sí es parte del gobierno, pero también creo yo que es fundamental que tanto la investigación como la parte, por decirlo así, la parte de la academia con la parte del gobierno se unan para para diseñar estas políticas de control o políticas de prevención. ¿Tiene algún impacto económico tener individuos ciudadanos enfermos? ¿Dónde está localizada la población vulnerable de esta enfermedad? Justamente esta es una de las enfermedades que se las conoce como enfermedades olvidadas, porque no es que no tenga un impacto económico. El impacto económico no se le puede ver tan fácilmente como en la malaria o en el dengue, donde la persona puede fallecer en 15 días posiblemente. En este caso, la enfermedad de Chagas, una persona que tenga la enfermedad de Chagas pues puede llegar a fallecer en 15, 20 años. Entonces, económicamente no se ve ese impacto. Y el problema es que
viene a ser que, por ejemplo, esa persona era un niño cuando hubo la transmisión de la enfermedad, y después de 15, 20 años en una zona rural termina siendo un padre de familia quizás de 3 niños. Entonces, al fallecer él, hay un impacto en las comunidades rurales muy fuerte. Sin embargo, es difícil, por ejemplo, conseguir fondos para hacer investigación en la enfermedad de Chagas. Es complicado porque cuando uno trata de enfocar desde este punto de vista que hay un impacto económico, no es un impacto que se palpa fácilmente, sino que va a largo plazo. Entonces, quizás por eso es que continúa siendo una de las enfermedades olvidadas y que no es tan fácil conseguir fondos para hacer investigación. En todos estos años de investigación que ha tenido el CICEAL, ¿cuál ha sido el principal aporte en intentar reducir el número de casos de esta enfermedad? ¿Cuáles han sido las principales iniciativas que han tenido? Las principales iniciativas es esta campañas de prevención, que al principio se realizó un libro educativo, por decirlo así, de una manera artesanal, y luego nos unimos con el Ministerio de Salud Pública, la OPS, para hacer como la siguiente versión de este folleto educativo, que actualmente se está utilizando. Pero aparte de eso, también un impacto muy importante es que dentro del CICEAL hay el famoso PED, que es el Programa de Evaluación Externa del Desempeño, donde ha logrado realmente hacer un control de calidad junto con el Ministerio de Salud Pública, hacer un control de calidad de la sangre. Es decir, que ahora podemos estar tranquilos y seguros de que si es que alguien lamentablemente tiene un accidente, pues la sangre que le van a poner a esa persona quizás accidentada, pues va a estar bajo los estándares de calidad. Ah, qué bueno. Están trabajando de la mano entonces con el Ministerio de Salud Pública. Además, algo importante, antes quizás la enfermedad de Chagas no estaba considerada entre las enfermedades que tenía que ser analizadas cuando alguien dona sangre. Ahora ya está considerada para que bueno, se le visualice. Qué bueno. Tú eres profesora actualmente, ¿no es cierto? Sí. Eso de regresar a la docencia, ¿qué tal? Después de enfocarte algunos años en investigación. Personalmente a mí sí me gusta bastante. Me gusta bastante justamente compaginar, es lo que yo digo, realmente gracias a Dios mi vida es llena de emociones porque doy clases, hago investigación y comparto muchísimo. Al menos 2 o 3 veces al año voy al campo y me quedo 3, 4 semanas. Entonces Eso es una terapia mental, ¿no? Es una terapia total que necesito. Es como, estoy dentro de la ciudad dando clases, quiero hacer investigación, me voy a Nayón, que es medio campo, y luego sí a las zonas rurales, pues salgo 2, 3 veces al año. Entonces ahí realmente uno toma fuerzas de nuevo para continuar. Sí, ¿no? Así mismo es. Queremos agradecerte, Anita, por haber compartido este espacio con nosotros. Antes de despedirnos, quisiera que nos compartas una anécdota, parte de tus investigaciones en el laboratorio o en el campo. ¿Alguna anécdota divertida de todos estos años? Una anécdota divertida. Bueno, principalmente en las zonas rurales que uno trabaja bastante, bueno, uno llega realmente a encariñarse un montón con la gente allá. He tenido de todo un poco, es decir, ha habido salidas de campo muy, muy tristes, donde he conocido gente realmente donde la situación económica es muy, muy dolorosa. Y como siempre le digo, les comento a todos cuando hago estas investigaciones, pues realmente uno debería hacerse más duro al ver esta situación, y sin embargo creo que todos los años me termina afectando bastante. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, por ejemplo, soy madrina de algunos, pues voy a las comunidades rurales y siempre me toman de madrina, y hasta ahora tengo el contacto con ellos y con los padres, entonces tengo también mis compadres y mis comadres de las diferentes zonas rurales. Qué buen recuerdo, ¿no? Sí, y eso es muy gratificante. ¿Se acordarán de su madrina ahora que viene Navidad? Normalmente.
Sí, sí, sí. Bueno, Sí. muchas gracias, Anita, por haber compartido este espacio. Quizás sí, solo por favor, claro. Aquí en la PUCE, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del 23 al 25 se va a realizar las Jornadas Nacionales de Biología. Entonces se va a tratar temas de diversidad biológica, medicina de la conservación, biotecnología, biología celular y molecular, ecología y conservación, y también hay ciencias de la salud. Hay conferencias magistrales y las inscripciones ustedes pueden ingresar a la página de la PUCE y ahí se encuentra ya jornadas de biología. Entonces ustedes pueden inscribirse tranquilamente ahí y bueno, el envío de resúmenes es hasta hoy. Bueno, sí. Si es que alguien tiene si listo es que alguien algún ya trabajo. tiene listo algún trabajo, pues lo puede hacer. Y los costos de inscripción es profesionales de $50. Si son profesionales pero quieren pertenecer a la Sociedad Ecuatoriana de Biología, son $40 y estudiantes $35. Entonces, gracias por recordarnos la invitación a este evento. Es un evento anual organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Biología. En este caso se va a llevar a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recordamos del 23 al 25 de noviembre, ¿no? Sí. Todas las temáticas que abarca el campo de las ciencias biológicas. Y recuerden que pueden mandar los trabajos hasta hoy, hasta ¿no? hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Anita. Muchas gracias. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como aquella vieja psicodelia. Estoy fijándome cómo viene y va. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer vuelve a desaparecer, desaparecer. Acabamos de escuchar La Muralla Verde de Enanitos Verdes, banda argentina de rock en español formada en 1979 en Argentina, considerada como uno de los grupos más importantes de rock argentino de los años 80 y del rock en español en general.
Y ahora damos la bienvenida a un nuevo segmento con Sandra Enríquez, donde se contarán historias de bichos con un poco de realismo mágico. Querido, ¿qué te ocurre?, dijo ella preocupada. Me siento mal. Estoy mareado. Creo que voy a vomitar. Sabes que no me gusta el agua, que soy escarabajo de zonas áridas y que me gusta tener mis 6 patas en el suelo. No soy buen volador. Ni siquiera me gusta encaramarme a las plantas. No lo soporto. Tal vez haya ranas en esta charca. Me han contado cosas espeluznantes de las ranas y de la forma en que devoran a los escarabajos. Les disparan una masa pegajosa que los succiona y cuando quieren darse cuenta ya están dentro del estómago del batracio. Debe ser horroroso. No te preocupes, querido. Aquí no hay ranas, aunque ellas afirman que han evolucionado. En realidad todas ellas sufrieron mutaciones cuando explotó la central nuclear y ahora solo se devoran entre ellas, a pesar de lo cual, incomprensiblemente, sus poblaciones parecen cada día mayores. ¿Y peces? Me han contado que a veces se les ve saltar del agua y capturan incluso insectos voladores despistados. Imagínate ir planeando, pensando en tus asuntos y de repente encontrarte bajo el agua entre las mandíbulas de un enorme pez. Tampoco hay peces, querido. Se han hecho todos terrestres. Ahora viven en las copas de los árboles y se alimentan de frutos y semillas. Incluso los marinos son ahora todos abisales. A pesar de todo, prefiero ir a tierra firme. ¿Y si nos unimos? Querido, para ser un carábido depredador eres un poco cobarde. ¿Qué quieres decir? Pues que apenas hay unos milímetros de agua. Tal vez no te llegan ni a los trocánteres. ¿Y si me quedo atrapado en el barro del fondo? Tal vez haya gusanos del fango o algunas otras horribles bestias ahí abajo. Bueno, vale. Volvemos a la orilla. De todos modos, has conseguido echar a perder una maravillosa tarde de primavera. Además, nuestro amor es imposible. No, querida. Puedo ser un cobarde, pero ya te dije que no me importaba que pertenecieras a otro orden de insectos. Yo te amo sinceramente y quiero tener huevos contigo, sin importarme lo que los otros animales murmuren a nuestras espaldas. No es ese el problema. Bien sé que nuestras diferencias son casi insalvables, pero ¿quién iba a pensar que las carpas del río pasarían la tarde subidas a unas higueras azoteando el horizonte? Quiero decir que la explosión de la central nuclear tal vez nos brinda una oportunidad única, irrepetible. Puede ser un gran designio del divino Gran Frigón. Querrás decir del gran Coleopterón. Dejémoslo. No es ni la sistemática ni la religión lo que nos separa. Entonces, es que, querido, los dos somos machos. Gracias, eso es todo por hoy. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde entrevistaremos al doctor Jonathan Liria, docente investigador de la Universidad IKIAM. Muchas gracias por el programa del día de hoy, Radio Escuchas. Ha sido un placer estar con ustedes. Un hermoso programa el día de hoy. Felicito a Sandrita, me encantó su nuevo segmento. Un saludo especial a los chicos del Laboratorio de Entomología que acaban de enviarme un mensaje para Diego, Anaconda, Carolina y Enrique que nos están escuchando. Y también pues a la hermana de Vero que nos escucha desde España y a sus sobrinos. Un saludo muy especial de su parte. Y el último saludo del día pues también a mi papi Fernando que está escuchando. Mejórese pronto. Hasta un nuevo programa de Humanos y Otros Bichos. No se olviden escucharnos en el reprise este día martes y continúen oyéndonos que tenemos cosas interesantes para ustedes. En siguientes programas compartiremos lo que les quedamos debiendo hoy, la ciencia de la ficción y sobre la viabilidad de viajar al futuro o al pasado, lo que nos dice la película Viaje al Futuro. No se olviden que pueden descargar la aplicación de la radio universitaria, use en Play Store de Google para escucharnos a través de sus celulares o dispositivos móviles. Estaremos aquí el siguiente viernes a las 10 de la mañana y no se olviden que la ciencia triunfe. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11.
Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.